Amén. Yo soy muy mexicano, muy macho y no lloro fácilmente, pero qué hermoso, ¿verdad? Y dice, yo sí le he creído, yo sí le he creído. Espero que tú seas uno de ellos, ¿verdad? Que ha creído. Y si no, bueno, que lo hagas, ¿verdad? Pronto. Eso es la bendición que tenemos, ¿no? De que mientras tengamos vida, pues tenemos oportunidad de venir a los pies, ¿verdad? Del Salvador. Bien, vamos hermanos, por favor, a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias allá en el libro de Mateo, y vamos a leer del capítulo 21. Mateo es el primer evangelio, ¿verdad? Es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Bueno, estamos en el primer evangelio, el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 21. Y vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 11. Bien, yo leo el versículo 1 y luego todos el 2 y así, o vamos alternadamente y luego todos terminamos leyendo el 11. Bien, dice así en Mateo capítulo 21, dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, todos. Y a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con leche, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y se hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tenía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante a la que iba detrás clamaban diciendo: Hosana el hijo de David, bendito el que viene el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Todos, el 11. Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Oremos. Gracias, Señor, te damos. Queremos poner en tus manos esta serie de mensajes donde estamos recordando precisamente lo que aconteció hace 2000 años, Señor, esa semana crucial, trascendental, que cambió, Señor, el mundo. Y rogamos que nos hables, por favor, danos corazones tiernos y que podamos entender el significado de todo esto. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos, hermanos, hoy precisamente comenzando una serie de mensajes que nos van a llevar, obviamente, hasta el Viernes Santo, que comúnmente llamamos, y luego, por supuesto, el Domingo de Resurrección. Y entonces vamos todos estos mensajes, ya sea que yo los predique o alguien más, le vamos a decir si alguien más predica, que tenemos algunos invitados que estarán viniendo, el pastor Lavens, algunos de ustedes capaz lo conocen, hace mucho que vino y si Dios lo permite estaría con nosotros. Pero vamos a ver, hermanos, la importancia, vamos a ver estos mensajes basados en la última semana terrestre de nuestro Señor Jesucristo. Todo estudiante, hermanos, del Nuevo Testamento sabe
que la importancia de los acontecimientos de la última semana o los últimos 10 días de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Alguien ha dicho, esta última semana es la herencia más preciosa de la fe cristiana. Fue una semana de actividad intensa, de tristeza, una semana de desengaño, de amargo desprecio y trágico sufrimiento, pero a la vez sabemos nosotros, ¿verdad?, que fue una semana de triunfo y victoria, porque Jesús, ¿verdad?, terminó venciendo la muerte, resucitando de entre los muertos, ¿verdad? Y sabemos que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es esencial, indispensable, crucial para nuestra fe. Si Jesús no hubiese resucitado, entonces no hubiese diferencia entre ser budista o hindú o musulmán, ¿verdad? Sería lo mismo, pero lo que nos hace diferentes y lo que le da, ¿verdad?, la veracidad a la fe cristiana es precisamente, ¿verdad?, que nuestro Salvador resucitó, ¿verdad? Y hay más evidencia de la resurrección de Jesucristo, hay más evidencia de la existencia de Artigas, ¿verdad? O de George Washington, si usted quiere. Así es de que vamos a dedicar entonces, hermanos, a estudiar esta semana. Los escritores, obviamente mejor que nosotros, entendieron, ¿verdad?, la importancia de la semana de pasión o la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera, hermanos, escúcheme bien, que el 40% del ministerio terrestre de nuestro Señor Jesucristo está dedicado, el 40% de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, está dedicado a esa última semana. En ese libro, ¿verdad?, que algunos de ustedes conocen, que se llama Compendio Manual Bíblico, que es muy bueno, si puede obtenerlo, dice que Mateo y Marcos, ocupan un tercio dedicado. Mateo y Marcos dedican una tercera parte a la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Lucas, el Evangelio de Lucas, dedica un cuarto del libro, o sea, el 25% de Lucas está dedicado a la última semana. Y Juan, el Evangelio de Juan, hermanos, está la mitad del Evangelio de Juan está dedicado a la última semana de vida acá en la tierra, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Y 7 capítulos, o sea, una tercera parte de Juan está, dedicado a la crucifixión, a lo que aconteció, obviamente, el día viernes. Yo quisiera, hermanos, vamos a ver el orden de los acontecimientos. Vamos a seguir, hay una cronología que nos presenta un erudito, ¿verdad?, muy conocido, el doctor David Smith, en su libro titulado, dice, La vida terrestre de nuestro Señor, y él afirma lo siguiente, voy a leer, dice así: los acontecimientos sucedieron durante la segunda y tercera semana de abril de aquel año. Jesús llegó a Betania, que estaba en las afueras de Jerusalén, el viernes 10 de abril, y permaneció ahí hasta el domingo 12, cuando por la mañana fue a Jerusalén para hacer su entrada triunfal. El domingo por la noche y todas las noches hasta el miércoles volvió a Betania para pernoctar. El jueves 16 de abril fue a la gran ciudad por última vez. El jueves por la tarde y durante la noche, así como el viernes por la mañana, tomó la comida de la Pascua con sus discípulos, instituyó la cena del Señor,
hizo un largo discurso de despedida a sus amados discípulos, fue al huerto de Getsemaní, donde fue arrestado y soportó una serie de fatigosas pruebas hasta que después del viernes, fatigosas pruebas hasta después del viernes 17 de abril. Le crucificaron el viernes y le pusieron en un sepulcro cuando ya las tinieblas se cernían sobre la ciudad. Permaneció en la tumba el sábado y por la mañana del domingo 19 resucitó de los muertos y apareció en distintas ocasiones. Su ascensión tuvo lugar 40 días más tarde. Así de que vamos a seguir, hermanos, un poquito la secuencia y vamos primero, vamos a ver a Jesús ante la muerte. Si seguimos a Jesús en esa semana, ¿verdad? Lo que conocemos como la Semana Santa, vemos que obviamente fue una semana trágica y que nos esperó, dolorosa, obviamente, de mucha confusión. El único que entendía perfectamente lo que estaba sucediendo y cómo iba a terminar todo era el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y por eso es, hermanos, que nos impresiona, ¿verdad?, a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Él fue grande, ¿verdad?, como ningún otro ser humano jamás en la vida, ¿verdad? Pero también obviamente sabemos que era 100% hombre, como tú y como yo. No podremos jamás entender a Jesucristo si no entendemos que Jesucristo era 100% hombre y al mismo tiempo era 100% Dios, divino. Entonces, como hombre, ¿verdad?, nos impresiona su compostura, su dignidad, su dominio de sí mismo. La grandeza de su carácter, alguien ha dicho, permanece ante la pobre y vergonzosa forma de proceder de aquellos que le hicieron prisionero y le crucificaron. El cristianismo, hermanos, no tiene otra posesión más preciosa que la memoria de Jesús durante la semana cuando Él estuvo, ¿verdad?, ante la misma muerte. Se puede decir reverentemente, dice que nunca fue tan grande como durante esos días de la más horrenda calamidad. Dice que llegó, hermanos, se acercó a Jerusalén acerca de la fiesta de la Pascua y llegó, la fiesta de la Pascua era era la fiesta más antigua. Recuerdan que celebraban precisamente cuando Dios liberó a su pueblo que había estado por 430 años esclavos en Egipto, y a través de Moisés, ¿verdad?, Dios los sacó, y las últimas instrucciones es que ellos tenían que sacrificar un corderito inocente, ¿verdad?, limpio, y luego depositar la sangre en el marco de la puerta, ¿verdad?, y luego estar listos para salir. Y bueno, anunció Moisés, ¿verdad?, lo que Dios había mandado, que sacrificaran un corderito y pusieran la sangre en el marco de la puerta, y pues muchos se burlaban, ¿verdad?, y decían, qué disparate, qué es eso, y no lo hicieron, pero muchos obviamente que sí creyeron en lo que Dios les mandó, ¿verdad?, y lo hicieron y pusieron la sangre, y dice que ahí precisamente, ¿verdad?, vino una nube, y donde quiera que había la sangre del cordero, ¿verdad?, se pasaba la nube a la siguiente casa. Pero donde no estaba esa sangre, ¿verdad?, que entró la nube, ¿verdad?, y murió el primogénito de toda aquella familia, aún de los animales, ¿verdad? Y con eso obviamente de ahí Dios les dijo, el pueblo salió por fin, ¿verdad? Faraón los dejó salir, y
entonces Dios les pidió, ¿verdad?, que recordaran ese evento milagroso, ¿verdad?, de cómo Dios los había sacado con gran poder y gloria, ¿verdad?, hacia la tierra prometida. Y esa fue una fiesta que ellos deberían celebrar todos los años, anualmente. Y en Jerusalén, hermanos, obviamente venían peregrinos de todos lados. Y se dice, hermanos, según algunos dicen digamos, eruditos en la materia de la Pascua, nos dicen específicamente este año en que murió, ¿verdad?, el Señor Jesucristo, entregó su vida, que probablemente, hermanos, la ciudad de Jerusalén tenía una población de más de 2 millones de personas. No era una ciudad muy grande, pero en esta ocasión, hermanos, estaba saturada la ciudad. Obviamente no daban los nuevos hoteles o posadas, lo que fuera, pero la gente en las afueras armaban carpas y ahí estaban. Era una fiesta solemne de todos los años, pero en este año en particular, hermanos, era especial, porque habían escuchado acerca de Jesús y de sus milagros, y cómo, ¿verdad?, Jesús reclamaba ser el Mesías, el Hijo de Dios, el ungido, el prometido a través de todas las Escrituras, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, dice que la gente estaba ya a la expectativa y se preguntaban y decían, ¿será este realmente el Mesías? ¿No será un charlatán? ¿No será un mentiroso? Y algunos decían, pero si no es el Mesías, entonces ¿cómo puede hacer? ¿Cómo puede dar luz a los ciegos? ¿Cómo puede levantar a los muertos? ¿Cómo puede sanar a los enfermos? Pero también la gente sabían, ¿verdad?, de la autoridad y el poder y la postura con que Jesús predicaba y los milagros que hacía. Estaba todo el mundo, todo Jerusalén y todo su alrededor hablaban acerca de Jesús y de sus reclamos de ser el Mesías. Pero muchos también sabían perfectamente el odio de los religiosos. Ahí estaban, ¿verdad? Dice que todas las religiones se unieron para ir en contra de Jesús. Y por lo tanto, entonces, hermanos, había odio y entonces sabía perfectamente la gente que algo fuera de lo normal estaba por suceder. Algo fuera, ¿verdad?, de lo común estaba por suceder. Y la pregunta, obviamente, que la gente se hacía era, ¿asistiría Jesús a la fiesta de la Pascua? ¿Tendría la valentía para entrar sabiendo que estaba su vida en riesgo? Sabiendo que estaba, obviamente, los fariseos, los saduceos, y lo odiaban, lo detestaban y anhelaban, deseaban su muerte. Unos decían que no iría a la fiesta de la Pascua, otros que sí. Pero sabían que algo fuera de lo normal, algo iba a suceder en esta Semana Santa. Por lo tanto, todos los pueblitos a todo alrededor de Jerusalén se vinieron a la fiesta, ¿verdad? Porque sabían, obviamente, que algo especial iba a suceder. Y luego, la pregunta es, obviamente, ¿verdad? Se decían, ¿cómo? Y si este hombre no es el Mesías, si no es aquel que está prometido, entonces ¿quién es? ¿Cómo puede hacer esas cosas si no es el Mesías? Bueno, llegó a Betania y después entró el domingo. Fue su primera visita a la ciudad santa después de mucho tiempo.
entró a eso es lo que se llamamos nosotros la entrada triunfal, el día domingo. Dice que el Señor planeó deliberadamente la forma de entrar en la ciudad. Ya estaba profetizado, ¿verdad? Las escrituras lo decían desde allá en Zacarías, cientos de años atrás. Ya dice Zacarías 9:9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Se estaba cumpliendo la profecía, ¿verdad? Es lo que acabamos de leer acá también. Llegando el momento, ¿verdad?, para hacer la entrada triunfal. Jesús, ¿verdad?, de Betania, entrando a la ciudad de Jerusalén el día domingo, dice que mandó a sus apóstoles que fueran, vayan y ustedes van a encontrar en tal lugar, allí va a estar un burrito, tráiganle. Dice, si alguien dice, ¿de dónde llevan ese burro? Díganle, nuestro Señor, Jesús lo necesita. No te preocupes, lo vamos a devolver. Y así llevaron, ¿verdad? Exactamente. Y Jesús entonces entró en un burrito, ¿verdad?, que no amenazaba a nadie, no era un caballo, ¿verdad?, un jinete que representaba guerra, sino humilde. En un asno, ¿verdad?, en un burrito hizo la entrada triunfal como ya estaba profetizado. Dice que la gente la multitud, ¿verdad?, estaba ahí hicieron la entrada con él. Y dice que se quitaban sus ropas y las tiraban al piso y cortaban ramas y las tiraban al piso, ¿verdad?, donde venía Jesús en el burrito entrando, ¿verdad? Y dice que clamaban y prorrumpían en coros de alabanza diciendo, dice, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Todos a una voz, ¿verdad?, daban la bienvenida a Jesús entrando a la ciudad de Jerusalén. Pero esa misma gente, no todos, pero la mayoría de esa gente que estaba ahí gritando y bienvenido, Hosana el Hijo de Dios, y esa misma gente unos cuantos días más adelante iban a estar pidiendo la crucifixión de Jesucristo. Iban a estar pidiendo que se le crucificara. Fue una semana, hermanos, lo que conocemos como la Semana Santa, una semana trágica, una semana llena de dolor, una semana de mucha confusión para sus discípulos. Imagínense, no lograban comprender. Y más cuando vieron, ¿verdad?, a su Señor. Aquel por fin, ¿verdad?, los apóstoles mismos que decía, por fin habían encontrado al Mesías, al Hijo de Dios, al esperado a través de los siglos. Ahí estaba, pero ahora lo veían caminando por las calles, ¿verdad?, bofeteado, escupiéndolo. Después clavado en una cruz, lo hicieron llevar su cruz, después lo clavaron, ¿verdad? Y murió. Ahí estaba colgado y qué triste, ¿no?, pensar. ¿Cómo puede ser? Obviamente porque no habían estudiado las Escrituras, ¿verdad?, bien. No habían puesto atención, ¿verdad?, precisamente. Y aún Jesús mismo les había dicho que iba a ser crucificado, ¿verdad? Y luego al tercer día iba a resucitar. Pero había mucha confusión. Por lo tanto, sus apóstoles mismos, ¿verdad?, una semana de muchas incógnitas, dudas, desafíos, dolor, al ver cómo clavaban a aquel que tanto ellos amaban.
Y se preguntaban, pero ¿cómo puede ser si prometió darnos vida eterna? Y bueno, pero sabemos, hermanos, ¿verdad?, que fue una semana trágica, pero también terminó con la victoria de todos los tiempos, de todas las edades. Jesucristo venciendo la misma muerte. Y por eso, hermanos, es que nosotros, ¿verdad?, como no usamos un crucifijo, ¿verdad? Muchos usan un crucifijo y ven un Jesús vencido, ¿verdad? El crucifijo es un Jesús muerto, ¿verdad? Está ahí, su rostro colgando y es verdad. Él padeció, sufrió, como nadie jamás ha sufrido por nosotros. Pero eso es solamente parte del Evangelio. Esa es la mitad del Evangelio. Amén. ¿Verdad? La Biblia dice que Jesús padeció, murió, pero luego dice que resucitó. Amén. Al tercer día. Por lo tanto, por eso es que muchos tenemos una cruz vacía. ¿Por qué no? ¿Por qué una cruz vacía? Porque nuestro Salvador vive. Amén. Es verdad, claro que sí murió, y murió en una cruz, pero Él venció la muerte. Y si Cristo no hubiese resucitado, hermanos, no estaríamos acá hoy. Yo no estaría acá. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces sería todo un engaño, toda una mentira. Y ha habido a través de la historia, hermanos, muchos que se han propuesto y hasta han dicho, ya estoy hastiado de este cristianismo, y sabiendo ellos que el cristianismo, ¿verdad?, se sostiene o se derrumba dependiendo si Jesús resucitó o no, entonces vienen y atacan con todo, ¿verdad?, la resurrección de Jesucristo. Y algunos se han puesto a escribir libros, tales, por ejemplo, decir, ¿por qué no soy cristiano? Y cuando comienzan a hacer los estudios, ¿verdad?, con toda honestidad y con sinceridad, y no siendo imparciales, sino realmente siendo como buenos historiadores, examinando la evidencia, el testimonio, y terminan escribiendo un libro, ¿verdad?, que dice, ¿por qué soy cristiano? Terminan convirtiéndose al saber, ¿verdad?, de que es imposible negar que Jesús venció la muerte. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Amén. Fue una semana difícil, dolorosa, cruel, confusa, pero al mismo tiempo una semana victoriosa. Y qué bendición, hermanos. Si Jesús no hubiera resucitado, no tendríamos esperanza. No pudiésemos ser perdonados de nuestros pecados. Pero gracias, ¿verdad?, a que Él vive, nosotros también viviremos. Vamos a orar, por favor. Dios, queremos darte las gracias por haber registrado tanto detalle de esa última semana trascendental, crucial, hermosa, Señor, pero difícil al mismo tiempo. Gracias, Señor, te damos sobre todo por la culminación de cómo terminó esa semana, con la victoria de nuestro Salvador. Asístenos, ayúdenos, Señor, a seguir proclamando la victoria de Jesucristo, Señor, y que almas sigan viniendo a tus pies. Yo no sé, vamos a seguir.